vamos a comenzar desde ahorita, Marcos 14, ¿sí? No sé si alguno se nos unió en Apocalipsis, pero estábamos en Marcos, estábamos estudiando el libro de Marcos, y cuando llegamos a Marcos 13, a Marcos 13 nos llevó a todo Apocalipsis. Pero para nosotros terminar hoy Apocalipsis es terminar Marcos 13. De hecho, si vas a Marcos 13, allá al final, Marcos 13:35 es el final de Apocalipsis. Mira cómo termina Marcos 13. En el 35 nos dice: velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, o al cantar del gallo, o a la mañana. Pero para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. ¿Verdad? Marcos 13 es un Apocalipsis en pequeño para nosotros. No quiere decir que así lo predicó el Señor ese día. Ese día les ha de haber enseñado todo lo que nosotros nos llevó. ¿Cuántos nos llevó? 3 meses, ¿no? Pero para nosotros es Marcos 13, como es Mateo 24, es otro paralelo, y Lucas, creo que Lucas 22 es el otro paralelo. ¿Ok? Si es que si no tienen dudas, vamos a comenzar el tiempito que nos queda, Marcos 14. ¿Sí? Tenemos que, ahora sí, cambiarnos tantito el chip, hermano, ya, para volver al contexto de Marcos, a traer el contexto de Marcos a nuestras mentes. ¿Te acuerdas en dónde estábamos? En Marcos 11 vimos cuando nuestro Señor entró a Jerusalén montando en el pollino prestado. Vimos cómo llegó al templo y sacó a los mercaderes y se quedó a predicar en el templo. ¿Te acuerdas? Vimos cómo aquello se volvió costumbre. De hecho, en Marcos 12, todo Marcos 12 estaba predicando en el templo del Señor, y vimos cómo sufría ataques. Ataques me refiero a que lo querían hacer resbalar, ¿te acuerdas? Para tener algo con qué acusarlo. Porque querían matarlo. Y ¿qué era? Como tentaciones, que si era lícito darle al César, que qué onda con lo de la resurrección, y ese tipo de preguntas que le traían al Señor. Y cuando sale del templo, después de Marcos 12, ahí comienza el 13, que es el que nos llevó a Apocalipsis, porque ¿te acuerdas que se lo empezaron presumiendo y le dijeron: mira, el templo y las piedras y todo? Y Jesucristo les dice: no, pues no va a quedar piedra sobre piedra. Y les empieza a hablar de su venida, y fue cuando le preguntan: dinos qué señales habrá de esto y de esto. Y ese es Marcos 13, que nosotros no nos quedamos con ese pedacito, nos fuimos a Apocalipsis. Pero si te fijas, termina igual, con la recomendación de Apocalipsis, ¿sí? Santifíquense, velad, es lo mismo. ¿Por qué? Porque no sabemos el día ni la hora. ¿Ok? Vamos poniéndonos en contexto otra vez, hermano, poquito a poquito. Marcos 14:1 dice que 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Eso es lo que querían, matar a Jesucristo. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Después comienza una porción del 14:3 al 14:10, que la vamos a agarrar así, hermanos, y la vamos a apartar y a dejarla pendiente, yo creo, para el otro domingo. Solamente para llegar al 14:11 y hablar de lo que hoy vamos a hacer o estamos haciendo, y de por qué estamos reunidos hoy a esta hora, que no es nuestra hora acostumbrada, ¿no? 14:10, Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes para entregarlo. Ellos se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas comenzó a buscar oportunidad para entregarle. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre
que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos, entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto les digo, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Y entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Y él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel, que quiere decir pobre de aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, y ahí nos vamos a detener hoy. ¿Ok? Yo creo que muchos ya tenemos la idea, lo que está haciendo Jesucristo, muchos ya lo conocemos por nombre, está implementando la Santa Cena. Y para nosotros es importante esta porción de escritura que hemos leído. Aquí no nos lo dice, pero en un paralelo, en Lucas 22, 19, dice que tomó el pan, dio gracias, lo partió, les dio y dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Pero después dejó una orden y dijo: haced esto en memoria de mí. ¿Ya lo ubicaron? Haced esto, que te digo es importante. Todo lo que sucedió ahí, hay algo que el Señor nos dejó como un mandato a todos, a su iglesia, ¿sí? Haced esto en memoria de mí. ¿A qué se refiere? Y eso es importante saber a qué se refiere. Entonces vamos a empezar desde hoy hasta las semanas que nos lleve un estudio de la Pascua. De la Pascua, porque la Pascua no es solo la Santa Cena, que es lo primero que vamos a ver, pero la Pascua incluye la muerte de nuestro Señor, la resurrección de nuestro Señor y todo. Gracias a Dios que después de, no sé, de haber comido todo, como que algo tan pesado como Apocalipsis, viene algo más pesado todavía, más fuerte, muy fuerte, pero muy importante para nuestras vidas. Y nos cae en un punto tan importante que, por ejemplo, podemos haber cerrado Apocalipsis y, como vimos también Marcos, y se nos deja una orden: velad, vencer, hacer, santifíquense. Pero podría después de eso crear en nuestra mente: entonces, ¿por qué voy a ir al cielo? Porque venzo, porque obedezco, porque me santifico, y el Señor nos lo va a tumbar de aquí en adelante. Vamos a ir al cielo por lo que a partir de aquí vamos a empezar a leer que ya hizo nuestro Señor por nosotros. Es lo más hermoso que vamos a poder estudiar en mucho tiempo, pero nos va a llevar todo lo que sea necesario, ¿no? Pues vamos despacio, no tenemos prisa, pero fíjate cómo cae en ese momento, cuando Él nos dice: velad y santifíquense y lávense. Y nuestra mente podría decir: entonces tengo que lavar. No, santifíquese y lávese. ¿Y por qué voy a llegar al cielo? Por lo que vamos a leer que el Señor hizo por nosotros, y por ninguna cosa más. Nadie va a rasguñar jamás el cielo por algo que Él haya hecho
y logrado. Nadie. Y sin embargo tenemos que hacer todo lo que se nos fue mandado. Pero cuando lo hayas hecho, dice la palabra de Dios, siervo inútil eres. Y así tendríamos que creerlo. Y tenemos que creerlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver lo que el Señor hizo por nosotros. El Señor empieza como que al revés. Primero está cenando y va a hablar de cosas tan grandes, pero Él estando vivo todavía. Para nosotros ya van a ser cosas que a lo mejor ya entendemos un poco mejor. Pero empecemos por leerlo, ¿no? Entonces, para empezar, es un mandato, ¿sí? Haced esto en memoria de mí. Y lo primero es, como iglesia, hay un mandamiento. Tenemos que hacerlo. ¿Qué hay que hacer? Eso tenemos que ver. ¿Qué nos dijo? ¿Qué dijo que hagamos en memoria de Él? Vamos a ver qué es lo que estaban haciendo ese día. Lo que leímos ahorita, estaban celebrando la Pascua, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que ir, vamos a ir ahorita y vamos a ir varias veces. Este va a ser nuestro pasaje que manda. Éxodo 12. Por varios domingos vamos a estar en Éxodo 12. El pueblo de Israel nació en Egipto, es decir, nació en tierra que no era suya, no tenía tierra, ¿sí? Hoy lo vemos, es un país, es Israel, sí, pero cuando nació, no tenía tierra, nació dentro de Egipto, ¿sí? Y dice la Biblia que Dios escuchó su clamor y ahí entró en acción Moisés. ¿Te acuerdas de Moisés? Todos lo conocemos. Mandó a Moisés para decirle a Faraón que los liberara. Faraón no quiso y Dios mandó 10 plagas para que los liberara. Las empezó a mandar una tras una. El Faraón se endurecía y antes de la 10ª, antes de la última, este es el contexto. Manda a Moisés al pueblo de Dios y le dice en Éxodo 12:3: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14, y lo inmolará toda la congregación de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza, sus pies, sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pascua significa pasar. Ahorita lo leemos en el diccionario, pero por eso dice en el 12:12: yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y ese día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esa es la Pascua. Bríncate al 12:21. Moisés convocó a los ancianos de Israel, les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas,
para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿y qué es este rito vuestro? Responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y ahí el Señor implementó la Pascua para su pueblo. Quedó como una de las principales fiestas del pueblo de Dios. Bríncate al 12:30. Dice, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Ese es el día de la Pascua del Señor. Dice en el 12:51, en aquel día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Es el día más grande que tenía el pueblo de Israel. Lo celebraban cada año, ¿sí? Y no solo eso, era para enseñarles a sus hijos, oye, ¿por qué hacemos esto? Por esto, por esto, por esto. Porque el Señor nos sacó de Egipto con señales, con milagros. Porque hicimos esto, porque pintamos el dintel con la sangre. Ahora, todo aquello era figura de algo que iba a ser también para nosotros. Y así como esto es lo más importante que tenía el pueblo judío, ahora hay algo que es lo más importante para nosotros. Y en eso estamos. Estamos en Marcos 14, y es lo que te decía ahorita. Comienza lo más importante para nosotros. Y la figura vamos a ir viéndola y es tan parecida. Y todo lo que aprendamos de Jesucristo y nos enseñe, y de su cruz y de su muerte, sigue siendo exactamente para lo mismo. Cuando Él dijo, hagan esto en memoria mía, aquello también se hacía, la fiesta era en memoria de aquello, ¿sí? Acordándose de aquello. Hoy dice, hagan esto, lo que hoy estamos haciendo, y dice, en memoria de mí, en memoria de Cristo. Y también lo estamos haciendo para que cuando nuestros hijos nos digan, ¿y por qué hacen esto? Ah, porque un día Jesucristo nos hizo esto, nos rescató, fue a la cruz, etcétera, etcétera. A que esta Pascua, así como era lo más importante para el primer pueblo de Dios, nosotros también tenemos su similar, lo más importante para el pueblo cristiano, ¿ok? Y eso es lo que estamos viendo, o vamos a ver aquí a partir de Marcos 14. Pascua, en el diccionario, en el hebreo, es la palabra Pesaj, que significa exención, es decir, dejar exento. Y viene también de brincar o pasar por encima, que es lo que hizo Dios. Les dijo, el que tenga los dinteles y los postes pintados con la sangre del sacrificio, yo lo pasaré por alto. Pasar, por eso es la Pascua. O sea, nuestro símil es Israel, ¿sí? Los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento eran para Israel. Es decir, Egipto puede hacer lo que quiera. Oye, en aquel entonces, no sé, y los africanos, que hagan lo que quieran. Pero ¿y estos mandamientos tan duros? Estos son para el pueblo de Dios. Es decir, los que somos diferentes somos el pueblo de Dios y tenemos que entenderlo. Hoy nuestro símil es Israel y los mandamientos de la nueva ley son para nosotros, ¿verdad? El que se le prohíbe unirse en yugo desiguales, oye, pero allá se casó un católico y un testigo y un ateo, ellos sí pueden. El cristiano no puede unirse en yugo desigual, ¿verdad? O sea, los mandamientos de Dios son para el pueblo de Dios. Con el tiempo después la Pascua se convirtió, cuando va avanzando el pueblo de Israel, en que era lo que hacían los sacerdotes, ¿verdad? Se convirtió en tarea de los sacerdotes, es decir, el pueblo era el que iba a ofrecer, pero después, como ya vimos todo lo que era labor de los sacerdotes, entrar de ahí. Te voy a dar unos versos, como Esdras 6:20.
Bueno, ese sí te lo voy a leer. Porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos, los sacerdotes, y por sí mismos. ¿Sí te acuerdas dónde está Esdras ubicado, no? Está el pueblo cautivo y aún en cautividad siguieron celebrando la Pascua. Yo creo que esta es la única fiesta que dejó el Señor, la que vamos a ver hoy, la Santa Cena. Para los cristianos es la única fiesta que celebra el pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Y puede ser en cualquier fecha? Sí, claro. Ahorita vamos a tratar de avanzar hasta ahí. Pero bueno, lo primero era que el Señor dice, hagan esto. Y fuimos hasta la Pascua por ver, bueno, ¿qué están haciendo ellos? Están celebrando la Pascua. Entonces el Señor dice, hagan esto. La pregunta ahora sí para nosotros es, bueno, ¿y celebraremos la Pascua igual que ellos? En el mismo momento, igualito. Nosotros, Jesucristo, cuando está hablando en Marcos 14, está de pie y está vivo. Sin embargo, está diciendo algo que va a comenzar la próxima semana, ya no va a estar Él ahí con ellos. Y nosotros ya lo vemos en pasado. Nosotros ya sabemos algo, por ejemplo, de la Pascua hoy, o deberíamos de saberlo. Por ejemplo, el cordero ya no se sacrifica, ¿no? Eso es lo primordial que tenemos que saber. ¿Por qué no sacrificamos cordero? Porque Cristo es nuestro cordero, ¿verdad? Entonces ya desde ahí, la primera pregunta es, Jesucristo dijo, hagan esto en memoria mía. Ok, sí queremos hacerlo, Señor. Fuimos hasta el Antiguo para ver, bueno, ¿qué están haciendo? Están celebrando la Pascua. Ok, ¿cómo se celebraba la Pascua? Son dos cosas distintas. ¿Cómo nació la Pascua y cómo se celebraba la Pascua? Lo que vimos en Éxodo 12 es cómo nació, ¿sí? Lo que hacían el sacrificio y tenían que pintar los dinteles. Porque luego cómo se celebraba es distinto. Se celebraba como un sacrificio nada más. Es decir, no era de que si iban y pintaban otra vez. No, ahí nació. La sangre fue la señal. Ahí nació en Éxodo 12. Y luego se celebró cada año. ¿Sí? Entonces lo que Cristo está celebrando y nos está diciendo, hagan esto en memoria mía, es como se celebraba. ¿Sí? Entonces ahí ya descartamos otra cosa, ¿no? No tenemos cordero, no tenemos tampoco que pintar nuestros postes de la puerta, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Entonces, descartar para ver qué es lo que sí debemos de hacer. Lo que celebraban ellos. Y tenemos que ir a ver a lo que pasó en ese gran día. Es decir, ¿qué estaban haciendo? Celebraron la Pascua. ¿Qué hicieron en la Pascua? Sacrificaron cordero. ¿Qué pasó con ese cordero? Se lo comieron. Se comían el cordero, ¿sabes? Se comía. Si leemos tantito segunda de Crónicas 35, del 35:9, hermano. Dice, asimismo Conanías, Semaías, Natanael, sus hermanos, Asabías, Jehiel, Josabad, jefes de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5,000 ovejas y 500 bueyes. Preparado así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos, también los levitas en su turno, conforme al mandamiento del rey, y sacrificaron la Pascua, y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de mano de los levitas, y los levitas desollaban las víctimas. Tomaron luego del holocausto para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo, a fin de que ofreciesen a Jehová, según está escrito en el libro de Moisés, y asimismo tomaron de los bueyes, y asaron la Pascua al fuego, conforme a la ordenanza. Mas lo que había sido santificado, lo cocieron en ollas, en calderos y sartenes, y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo. Es decir, si te fijas, quedó algo. Era una comida que tenían ellos como pueblo. La sangre se rociaba. ¿Te acuerdas cómo estaba acomodado el tabernáculo? Luego el templo se rociaba, ya no se iba y se ponía en los dinteles. Es súper importante,
para ir quitando lo que a nosotros no. Nosotros no sacrificamos cordero, ¿ok? Y ahí. Eso es lo primero. Pero entonces tenemos que ir a ver lo demás que sí hicieron. El que más nos va a ilustrar, hermano, es Juan 13. Si vamos a Juan 13. Sí, el Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a empezar en el 1. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hasta ahí. Del 13 al 17 es el paralelo de Marcos 14. De Marcos 14, la porción que leímos ahorita nada más, ¿sí? De la porción del 11 en adelante que leímos, este es todo Juan 13 al 17, ¿sí? Entonces, como verás, Juan 13 lo explica mejor lo que sí hubo. Marcos nos lo dijo muy rápido, pero Juan nos va a ayudar. ¿A qué? A ver lo que hicieron aquella noche. Esto ya es algo que hicieron. Lo primero que hicieron es, y ya podrías llevar una lista, ¿qué pasó aquella noche? Que cuando termina, dice el Señor: hagan esto en memoria de mí. Lo primero que hicieron es, Jesús lavó los pies de los apóstoles. Eso pasó aquella noche y ya lo podemos ir palomeando. Lo segundo, como veíamos cuando se celebraba la Pascua, cenaron, ¿sí? Es decir, ya llevamos dos cosas. Ya acabamos de leer en el 13:2, y cuando cenaban, como el diablo ya había pues decir, cenaron. Entonces ya llevamos dos cosas, cenaron. Si avanzáramos en este paralelo a Juan 14, 15 y 16, que ese te lo voy a dejar de tarea, no lo vamos a leer todo hoy, pero es una predicación de Jesucristo, es una enseñanza de Jesucristo. De hecho, yo creo que la mayor enseñanza que dio nuestro Señor está aquí. Empezó a predicar, salud hermano, desde Juan 14 a Juan 16. Empezó y les dijo: voy a preparar moradas, a preparar lugar para vosotros, les dijo en el 14:2. En el mismo 14, más adelante, es donde les dice y les deja el mandamiento: amaos los unos a los otros. En el 15 es donde le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Es decir, dio una súper y gran enseñanza a Jesucristo aquí en el aposento alto. Estamos en el aposento alto, no te vayas todavía de ahí. Entonces, para ir sumando lo que hubo aquella noche, es cenaron, Jesucristo lavó los pies, hubo palabra, y luego si dejamos el 16 y empezamos el 17, dice, mira cómo termina su predicación en el 16:33, donde dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Ahí terminó su predicación. Y luego dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, etcétera, etcétera. Juan 17 es una oración de Jesucristo.
¿Ok? Y ya ahí podemos cerrar. Eso es lo que pasó en el aposento alto aquella noche. ¿Sí? Enuméralos. Hubo cena. Hubo palabra de Dios, es decir, hubo una enseñanza, una predicación. Hubo una oración. ¿Verdad? Ahí si vamos a Marcos, ahí donde estamos en el 14. 14:26 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Sí? Entonces ya súmale otra cosa que hubo esa noche. ¿Sí? Cantaron un himno. ¿Sí? Y ya, es todo lo que hubo. Ahora, ¿a qué se refería el Señor? La iglesia, ¿cómo lo entendió? Eso es súper importante, porque el Señor está dejando la Santa Cena, como diciendo, esta va a ser una fiesta similar para el pueblo cristiano, así como el pueblo judío tenía su fiesta tan importante como la Pascua. Es decir, esta es para nosotros los cristianos. Y nos dijo, hagan esto, es decir, celébrenla. Y nosotros lo que fuimos es, bueno, ¿y qué hicieron? Y ya enumeramos 4 cosas, ¿sí? Le lavó los pies a los discípulos, hubo una cena, hubo una predicación, hubo oración y hubo un himno. Y eso es lo que hicieron. Eso entendería la iglesia, es decir, eso es lo que tenemos que hacer, o qué tenemos que hacer. Él ya nos dijo, hagan esto en memoria de mí. Y luego nosotros vemos hoy, no sé, los que venimos del catolicismo, ¿qué hacíamos en el catolicismo? Pues se nos daba una hostia, el vino no, pues el vino se lo tomaba el señor de la bata blanca, ¿ah? Y no nos daba a nosotros. Pero ellos hacen eso pensando que Marcos 14 enseña esto. Para ellos, si tú vas a una misa, o si le digo, ¿y la misa qué onda? A la misa es esto que dijo el Señor, hagan esto en memoria de mí. De hecho, ellos dicen que como él, ahorita que leímos, dijo, este es mi cuerpo. Ellos dicen, esta, la hostia, este es Jesús. Se transforma Jesús en una hostia, ¿verdad? Eso es lo que ellos creen. Eso dice aquí, no se parece absolutamente nada. Pero luego llegamos al cristianismo y todos nosotros que somos cristianos también ya lo hemos celebrado, ¿no? También ya lo hemos celebrado. Hagan esto en memoria de mí. Y luego, ¿qué hacemos? Pues creo que es con jugo de uva, que pues hoy no hay otro modo de conseguirlo más que en el Oxxo. Y nos compartimos unos vasitos así para completar todos. Vasitos que con medio jugo completamos toda la iglesia. Y depende de la iglesia, algunos son pedacitos de pan, otros son pedacitos de galleta salada, y eso es lo que celebran. Y ellos también dicen, esto es Marcos 14, ¿verdad? Esto es Marcos 14. Pero ¿cómo lo entendió la iglesia? Que eso es lo que a nosotros nos importa, ¿no? Y eso, hermano, es tan súper claro, es de esas cosas que nadie tendría por qué andar confundido, porque están en la Biblia. Si no tuviéramos 1 Corintios 11, entonces dirían, pues quién sabe quién tiene razón, si el católico, el cristiano, el testigo, quién sabe. Pero tenemos 1 Corintios 11. Y 1 Corintios 11 lo que enseña es cómo ellos entendieron esto, ¿sí? Cómo entendieron eso que dijo Jesucristo en Marcos 14. 1 Corintios 11, 17. El contexto es que les está dando varias instrucciones. Todo el primero, del 11:1 hasta el 16, trata del atavío de las mujeres. Y en el 17 empieza este tema de la cena del Señor. Dice Pablo, pero al anunciar esto que sigue, no los alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Creo que nos está hablando a nosotros, ¿no? Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos los que son aprobados. 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer
la cena del Señor? Primero, estábamos en Marcos 14. Marcos 14 nos llevó hasta la Pascua solo para ver qué hacían, ¿sí? Se reunían, cenaban, sacrificaban cordero, y ir descartando lo que para nosotros aplica, el cordero no, que sí aplica, pero nos va a ayudar. Va a haber preguntas en nosotros como ahorita, ¿cada cuándo se celebra? ¿Sí? ¿Cómo se celebra? ¿Cada cuándo? Nos va a responder casi todo, porque por ejemplo el 20 dice, cuando pues os reunís, esto no es comer la cena del Señor, no sé si lo veas, pero está diciendo, no hay una reunión diferente. Cuando la iglesia se reúne, siempre se reúne, es una cena del Señor, ¿sí? Porque si no lo hubiera separado, cuando ustedes se reúnen a comer la cena, eso no es comer la cena del Señor. Pero dice, cuando ustedes se reúnen, es decir, eso no es comer la cena del Señor. Es decir, no me gusta lo que hacen. ¿Y qué hacían? Lo que vimos ahorita. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Eso también... sí, es decir, está súper sencillo. ¿Qué era la cena del Señor? ¿Y qué es y qué debe seguir siendo? Una cena. Ya no con cordero, porque gracias a Dios tenemos el mejor cordero del mundo que se sacrificó por nosotros. Pero ese cordero, cuando estaba en vida, dijo, hagan esto. Entonces no se refería al cordero. Pero imagínate aquella reunión, como que diciendo, quitando el cordero, hagan esto. Lo que hicieron esa noche ellos. ¿Y cómo lo entendió la iglesia? Hay que cenar. Aquí sí es muy importante, por ejemplo, oiga, lavó los pies. ¿Nos vamos a lavar los pies? No, ahí mismo en el 13 de Juan, dijo, esto se los dejo para que lo hagan, pero no para lavarse, para que se amen unos a otros. Esa es la principal instrucción del Señor para su iglesia, amaos los unos. No que nos lavemos los pies los unos a los otros, pero si fuera necesario, sí. Pero no solo eso, amaos. Oye, si aquel hermano no tiene de comer, no puede estar sin comida. Si aquel hermano no tiene para la luz, no puede estar para la luz. Si aquel hermano tiene a alguien en el hospital y ocupa sangre, nosotros somos los que tenemos que donar esa sangre. Y así, amaos los unos a los otros. Esa fue lo primero que pasó en Juan 13. No que nos laváramos los pies. ¿De qué nos sirve que nos lavemos los pies? ¿Cómo te llamas tú? Hermana, ¿cómo te llamas? O sea, no sabemos ni cómo nos llamamos. La primera instrucción es ser el pueblo de Dios, ser una familia. Y después hagan esto, quitando el cordero y matar al cordero, hagan eso. Primero, ámense los unos a los otros. 2, cuando se reúnan, que haya todo lo que hubo aquella noche. ¿Qué hubo? Una cena. ¿Qué hubo? Palabra de Dios, porque dijo, háganlo en memoria de mí. Es decir, Cristo debe ser predicado y esto es súper importante. Esto es súper importante. Yo no sé si algunas veces te he platicado 2 o 3 cositas de la abuela de mi esposa. Tiene abuela todavía, mi esposa. Es una viejecita ya. Y yo ayer platicaba con unos hermanos. Yo le admiro tanto que, hermano, habla Jesús, así está hablando de Jesús. Pero tiene imán. Una vez, yo cuando recién la conocía, tiene imán para que la busquen las religiones, hermano. La visitan testigos, la visitan mormones, la visitan católicos, la visitan sacerdotes, pastores. Yo nunca he visto una persona que la visite tanta gente porque la quieren convencer. Y yo cuando recién la conocí, yo tenía temor. Yo le decía a mi esposa, me parecía débil, porque la invitaban los católicos y va a la iglesia de los católicos. Y la invitaban los mormones y va a la iglesia de los mormones. Y yo, oye, tu abuelita donde quiera va. Sí. Pero hermano, nadie la ha convencido jamás. La última que me platicó mi esposa es que fue a los mormones. Oye, llegaron con su corbatita y la invitaron, pues vamos, fue. Y luego ya no volvió. Y luego la buscaron, oiga, ¿por qué no volvió? Dijo, no, es que ustedes hablan mucho de un tal Joseph Smith. Sí, pues es que el profeta dijo, no, yo necesito que me hablen de Jesús. Si no, olvídese. Lo mismo le dijo,
a los testigos. Oiga, es que Jehová, sí, pero yo necesito oír de Jesús. Si no, olvídense. Y eso es lo que dice, hagan esto en memoria de mí. Cristo es el centro. Cristo debe hablarse. Estudiamos doctrina. Toda doctrina siempre tiene que llevar a Cristo y terminar en Cristo. Hablamos, todo lo que nos llevamos de hablar Apocalipsis, ¿para qué? Para hablar de que Cristo viene. ¿Y dónde comenzó Apocalipsis? Es de que Cristo ya vino una vez. Y Cristo viene por segunda vez. Estudiamos Marcos y estamos en el aposento alto y está Cristo hablando. Y Cristo será nuestra Pascua. Y Cristo es el que nos llevará al cielo. Y Cristo es el que te ayuda. Y Cristo es el que está a tu lado. Y Cristo, Él es la comida, ¿verdad? Y Cristo es el que dijo, hagan esto en memoria de mí. Lávense los pies si es necesario unos a otros. Apóyense unos a otros. Ámense unos a otros. Y luego cuando se reúnan, hagan esto en memoria de mí. ¿Qué vamos a hacer? A cenar. Pero ¿qué vamos? Ya no hay cordero, no. Cada quien que traiga su cena. ¿Sí? ¿Quién puede traer? De hecho, el regaño de Pablo es ese. En el 21, estamos en 1 de Corintios todavía, no te vayas de ahí. En el 21 dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene otro hambre y otro se embriaga. Es decir, hacían lo que el Señor había dicho, pero mal. Es decir, llegó el hermano Juan y él traía, pues es el que gana bien en la congregación, llegó con carne asada, pero siempre llegaba con carne asada y la ponía en la mesa y todo sobre la carne asada. Pero todos venían con algo en la cena del Señor. Pero esa era la intención de Dios, que compartieran. Nomás que al otro le nació el mal deseo y dijo, no, llegamos temprano para pues comernos nuestra carne asada. Y Pablo los regaña y dice, no hagan eso. Dijo, la cena del Señor, seguimos leyendo, en el 22, dice, pues ¿qué no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Os alabaré? En esto no los alabo. Es decir, esto no es así. Si no tienes casa, o sea, traes, decía el hermano del cabrito, es que yo ya traigo hambre, ya me lo voy a comer. Y luego hubiera comido en su casa. Aquí no viene a comer así a llenar. Si lo que se trata es que se amen unos a otros y que compartan el alimento y que platiquen y que se conozcan y que se enteren y que si alguien tiene problemas se los platica al otro y el otro ya buscó al otro, oye, ¿sabes qué? Me acaban de platicar que no tiene trabajo, ¿qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? Para eso son las ofrendas, por eso ofrendamos, para el que no tiene trabajo hay que apoyarlo. Y el que, oye, le cortaron la luz al hermano Pedro, ¿qué hacemos? Pues hay que pagarle su luz, hay que ayudarlo. Para eso es. Nos sirve mucho la plática de hoy, porque eso es lo que hacemos, no solo hoy la pusimos en la noche, mira, porque ya es noche, solo para aquel que tenga dudas, pero dice que es cena. Bueno, pues ya está de noche, ¿no? Pero en realidad es lo que hacemos todos los domingos, hermano. Es lo que hacemos. A lo mejor los que han llegado dicen, ¿y por qué las mesas? Pues porque es una cena del Señor. Porque vamos a cenar para el Señor. A veces yo sé que algunos tenemos prisa, pero se trata de eso, de tomarnos nuestro tiempo, de convivir, de platicar y de conocernos y de hacer lo que el Señor mandó. Amaos los unos a los otros. Eso fue lo primero que pasó ahí. Amaos los unos a los otros. Después compartan una cena juntos. Claro que no puede faltar palabra de Dios, es indispensable. No puede faltar oración, es indispensable. Y al último dice, y cantaron un himno, y es indispensable. Y si tú las enumeras, pues yo creo que son lo que hacemos y tratamos de hacer. Cenamos o comemos todos los domingos, ¿no? Oramos todos los domingos. Estudiamos palabra todos los domingos. Cantamos un himno todos los domingos. Nada más nos está faltando el lavamiento de los pies. Pero no para lavarnos, sino para amarnos los unos a los otros. Eso es todo lo que le falta a esta Santa Cena. Pero es la parte más importante, hermano. Si no, ¿para qué vamos a cenar juntos si no nos conocemos? ¿Verdad? Entonces debemos de empezar a hacerlo. O seguirlo haciendo, ¿no? Es al conocernos los unos a los otros, interesarnos los unos a los otros. Pero es muy importante que lo sepas, que
que lo que hacemos los domingos, te digo, hoy solo lo ponemos de nochecita para el que tenga, es decir, no es en broma, es verdad, porque alguien puede sentirse, yo no cumplo eso, porque no es cena. Bueno, ya está, ya lo cumplimos, ¿no? Ya es de noche, ya es una cena del Señor. Pero en realidad lo hacemos todos los domingos, ¿sí? Y es algo muy importante. Es decir, mira qué importante es. Es decir, esto es como lo que hacían los judíos con la Pascua. De ese tamaño es. Esto que hacemos cada domingo nosotros. Así de importante. Es decir, no nos juntamos a jugar, a lo mejor, no solo aquí, yo creo que en todos lados ha perdido su solemnidad. Habrá denominaciones que sí tienen todavía, son más solemnes. Sí debe de ser algo muy solemne. Es decir, es una cena del Señor. Es una cena del Señor, ¿verdad? Cada domingo, cada reunión. Y si seguimos leyendo, ahí mismo en el 23, nomás por si dice, oye, pero ahí no dice que sea la cena del Señor, ¿no? Sí dice, mira, en el 23 de Primera de Corintios, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Okay? Es decir, nada más para que veas la comida, lo que dice Él, el taquito, la Coca-Cola, nada más no te confundas en algo. Oye, entonces ese es ahora el cuerpo y esa es la sangre. No te confundas. No te confundas. Ahorita, si el Señor lo permite, y si ya llegaron, vamos a comer tamales. Ese no es el cuerpo del Señor. No te confundas. Oye, el que tiene soda de sabor, esa no es la sangre del Señor. No te confundas. Pero es necesaria para una cena. Pero no es lo principal. Cuando se reúne la iglesia, es a una cena del Señor. Oye, pero nosotros no tenemos dinero. Pero ¿cuántos son? 5. ¿Y cuánto cuesta un kilo de tortilla? 2 pesitos. Ay, pero ¿a poco una cena del Señor? Tortilla con sal, sí. Y con agüita de la llave, sí. Esa es una cena del Señor. Eso es lo que Él dijo. Si en las células que podamos hacer y salir, que no falte nunca esto. Así es, que no falte nunca esto. Sí, unas tostaditas así con limón y sal, y se acabó. Esa es una cena del Señor, es decir, no nos confundamos, eso no es el cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor es, bueno, ahorita lo vamos a ver. De hecho sería como la palabra, ¿no? Ese es el alimento. Ese es el alimento, así es. Pero seguimos leyendo ahí Corintios. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es decir, es pecado, ¿sí? Participar en una cena del Señor indignamente. ¿Qué es indignamente? Pues suciamente. Oye, pero todos llegamos acá pues con pecado, ¿no? ¿Qué hacemos? Por eso es tan importante nuestra oración al principio, ¿sí? Para pedir perdón y para limpiarnos y poder recibir lo que el Señor tiene para nosotros, ¿sí? Es decir, es una cena del Señor, ¿sí? Es una cena del Señor. La celebres a las 7 de la mañana, a las 2 de la tarde o a las 10 de la noche. Es una cena del Señor. No debe de faltar lo que hay ahí, pero lo que hay ahí es muy importante, ¿sí? Y lo que dice es, no vayas a llegar indignamente. Y por eso antes de empezar oramos, ¿verdad? Tratando de limpiarnos. ¿Te acuerdas que casi en nuestra oración inicial mencionamos
bueno, yo menciono que tú tienes la tuya ahí, bueno, nunca se te olvide. Es decir, tu pecado y ponerlo en el Señor para que el Señor lo perdone y nos limpie. Y poder ser dignos de participar de la cena del Señor. Nunca se te vaya a olvidar eso, ¿no? 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Lo dice, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados y muchos duermen. Es decir, no es cualquier cosa para el Señor. Dice, por eso a algunos les cae esto, a otros les cae esto, porque el Señor. Eso es lo que dice la palabra. Porque es algo especial para el Señor. Pero luego dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, otra vez repite, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. No sé si veas lo que estaba pasando ahí, es que ni siquiera se esperaban. Llegaba alguien con comida y se la adelantaba a todos los demás. Se esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Y las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Lo único que lo mayormente que enseña Corintios 11 es que es súper importante para Dios. Es decir, es algo muy importante y muy espiritual. Y si miras cómo lo entendió la iglesia, cómo entendió el Marcos 14 que acabamos de leer la iglesia, ¿qué iban a hacer? ¿A traer vasitos? ¿A traer? ¿Cómo lo entendió? Que iban a compartir comida. Así lo entendió, ¿sí? El problema del cristianismo hoy es que alguna vez hemos platicado, yo me convierto al cristianismo hoy, voy y veo que el Señor deja una cena del Señor, y a lo mejor lo que hablamos ahorita de Apocalipsis. ¿Y cómo lo voy a celebrar? Y volteo, mira, los católicos le hacen así, no me gusta mucho. Los testigos le hacen así, no me gusta mucho. Mira, los bautistas, qué solemne, ¿no? Y así la voy a celebrar yo. Pero no tenemos por qué hacer eso. La Biblia dice cómo la debes de celebrar. Oye, a lo mejor somos los únicos que hacemos eso. Pues Dios que los bendiga, ¿verdad? La Biblia dice que así se celebra. No sé si tú veas otra cosa. ¿Cómo se celebra una cena del Señor? Con tamales, con taquitos. El día que haya para sándwich será con sándwich. El día que haya para tortilla con sal será tortilla con sal. Lo más importante es el alimento espiritual. Si un día se nos quemara, puede pasar. Oye, un día el que iba a preparar alimento no llegó, no pasa absolutamente nada. ¿Okay? Pero el que prepara alimento también tiene que sentirse bien. Estás preparando alimento para una cena del Señor, ¿sí? No es lo mismo también que en algunas iglesias te la venden, ¿no? El platito a 10 pesos de perdido para recuperar. Es una cena del Señor, ¿okay? Así se celebra. El día que haya, yo creo que nuestro Señor dice ahí que el que confía en Él jamás será humillado. Y no tendremos falta de ningún bien, y yo creo que nunca nos faltará para celebrar una cenita del Señor. Tortillita no nos va a faltar, una tostadita roja con limoncito no nos va a faltar nunca, jamás, ¿verdad? Así se celebra, entre 100, entre 50, entre 5, hermano, entre 5. Tú puedes celebrar una cena del Señor en tu casa, ¿sí? Tú puedes celebrar una cena del Señor, ¿verdad? No sé si hasta aquí vamos bien. Es que la única fiesta que implementó el Señor es esta. Es decir, el que diga, oye, pero yo todavía, o sea, me quiero mucho a mí mismo y quiero celebrar mi cumpleaños. ¿Cómo lo voy a celebrar? Yo no veo, eres cristiano, sí, con una cena del Señor. ¿Qué es una cena del Señor? Invitados, palabra de Dios que se enseña, oración y se canta un himno. Eso, el que quiere celebrar su cumpleaños, celébrelo. O sea, con tu familia, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Leer palabra, orar, cantar un himno. Por ejemplo, ahora que viene Navidad, cómo nos rasgamos las vestiduras, que si pino y aquel hermano, ya puso las esferas, hay que correrlo de aquí.
O sea, no nos quebremos la cabeza. Hay gente que me pregunta, ¿y se celebra la Navidad? Lo principal es, ¿qué es Navidad para ti? Hoy es que Cristo nació, por el amor de Dios, todos los días. Deberíamos de celebrarlo todos los días. Ahora, todos los días incluye el 24, el 25. Sí, celébrelo, pero no como el mundo. Hoy es tan triste ver, y lo vamos a ver, ahí las iglesias cristianas y con un Santa Claus ahí, por el amor de Dios, y tomándose fotos, y con las gorritos de Santa Claus. Es decir, que no están, es decir, el cristiano no puede ser enseñado por el mundo. ¿Cómo celebra el mundo Navidad? Así, yo lo voy a celebrar igual. No, yo le enseñaré al mundo cómo se celebra Navidad, cómo se celebra los cumpleaños, cómo se celebra la Semana Santa, lo que el mundo quiera celebrar, las fechas que le ponga, pero yo le enseño cómo se celebra. Todo se celebra con una cena del Señor. ¿Qué es? Sí, claro. ¿Qué es? Algo tan sencillo. Una cena, sí. Otra vez, ¿para qué hay hoy? Oye, vamos a comprarnos una pizza. Una pizza, ¿y quién se asusta? Oye, pero el cuerpo No, el cuerpo no es ese, tranquilo. La pizzita es la que nos vamos a ejecutar al ratito. Oye, ¿la sangre qué es hoy? Es una Coca-Cola y una agüita natural. Esa no es la sangre del Señor, ¿verdad? La sangre y su cuerpo es la palabra. De hecho, vamos a terminar con eso en Juan 6:32. Vamos a terminar por hoy. Vamos a hablar mucho de la Pascua. Pero lo más importante de la Pascua, estamos por leerlo, ¿sí? De la Pascua actual de nuestro Cristo. Estamos por entrar ahí apenas, ¿ok? Lo primerito fue la cena del Señor. Y de todo, yo diría, es lo menos importante, pero el Señor le dio su importancia, ¿verdad? Pero vamos a Juan 6:32. Y ya con esto terminamos, que ya me dio el olor. Jesús les dijo, de cierto les digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Está hablando de él mismo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es a él al que nos tenemos que comer. Murmuraban porque había dicho, yo soy el pan. Estoy en el 6:41. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, pero si no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos, ¿cómo dice del cielo he descendido? Dice en el 6:47, de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo, dice en el 6:51, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Los judíos contendían entre sí, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y Jesús dijo, de cierto les digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá para mí. Y este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de ese pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y al oírlas, muchos dijeron, dura es la palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿y esto los ofende? 6:62. ¿Qué pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Y mira cómo después lo aclara todo en el 6:63.
El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Ahí les está diciendo, me vas a comer, pero no estoy diciendo que me des mordidas. El Espíritu, está hablando de recibir el Espíritu. Bueno, pero nosotros ya tenemos el Espíritu, ¿no? Pero ya enseguida dice, las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Es decir, leer la palabra, estudiar la palabra, ese es comer de Jesucristo. Y eso es lo que alguien dice, ¿y para qué las mesas? Para poner el alimento, pero yo no decía aquel, yo decía para poner el alimento. Todos los domingos nos estamos comiendo a Jesucristo. Todos los domingos que vienes comes de Jesucristo. Y a eso hemos venido todos. Y esa es una santa cena. Y Él es nuestra santa cena. Oye, y el cordero que dijo al principio, ya no, a ver, quitando todo lo demás háganlo. Oiga, pero, ¿y el cordero? Ahora dice, es que el cordero soy yo. Y comemos cordero, comemos palabra. Y esa es nuestra santa cena. Todos los domingos. Ahora, ¿cuándo se celebraba? La Biblia dice un poco más. Ellos la celebraban casi a diario. O a diario. ¿Sí? Porque se reunían todos los días. Cada reunión cristiana debe de ser una santa cena. Así estés en tu casa, en una pequeña célula. Trata de hacer esto. ¿Sí? Trata de hacer esto. Y si faltara algo a un día por falta de dinero, que lo único que falta es el alimento físico. ¿Sí? Todo lo demás no puede faltar. Porque al final la Santa Cena es comer palabra de Dios y comer de Jesucristo. ¿Verdad? Hechos 2:41. Y ese nada más es para dejárnoslo de tarea. Los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. A la iglesia está hablando. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, había enseñanza. En la comunión unos con otros, había lavamiento de pies. En el partimiento del pan había cena y en las oraciones. Así es toda reunión cristiana. Y luego dice en el 2:43, y sobrevino temor a estas personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Si te fijas, enumeró otra vez todo lo que tiene una santa cena. Y es toda reunión de cristianos tiene que tener esto, ¿sí? Tiene que tener esto. Y hay que intentarlo hacer, mi hermano. Hay que intentarlo hacer. Te doy una repasadita como iglesia, a los que tienen poquito, a los que ya no se acuerdan. Hacemos muchas cosas. Allá está una cajita con para las ofrendas. Nosotros nunca te la pasamos para acá, eso es demasiado horrendo, ¿no? Pero ahí está siempre. La usamos para nosotros mismos, para hermanos que están en necesidad, para pagar renta, para pagar luz. El pastor no tiene sueldo, pero es para nosotros mismos. Allá de este ladito está, ¿cómo se llama? Una alacenita, ¿ok? Y ahí también traemos despensa, traemos arroz, traemos frijol, traemos lechita, y es para nosotros mismos también. El que tiene, pone ahí, para que el que no tiene hoy pueda tomar de ahí. No puede nadie hacerle falta cena en la semana e irse así, hermano, tampoco nos hagas eso, ¿no? Podemos saber que alguien no tiene y se nos va así. Pues no lo hagas. Ahí siempre, gracias a Dios, siempre hay, porque gracias a Dios ustedes ponen de ahí. Un día puedes estar para poner, otro día puedes estar para tomar. Somos hermanos y para eso eres. Para empezar a practicar algo de lavamiento de pies, que no me sirve de nada que me laves los pies, a nadie le sirve de nada. Lo que tenemos que es amarnos unos a otros.